Buenas tardes, mis queridos hermanos estelares. Un gran saludo a todos mis seguidores de su canal UFO y Urma Titans. Y también quiero mandar un gran saludo al canal Hijos del Sol de Diego Muñoz. Pues para platicarles en este episodio número 10, llamado Los Hijos del Quinto Sol, en el que esta humanidad logrará la cristificación, esta frecuencia crística que lograremos anclar y que lograremos expandir, porque tenemos aquí la ayuda de los grandes guías espirituales, de los grandes maestros que nos han dejado sus herramientas, como Saint Germain, como Kutumi, como Lady Nadia, como El Morian y como tantos y tantos otros maestros espirituales que están aquí ayudándonos para que esta humanidad, esta monada, pueda lograr la cristificación, ese opus magnum del que nos hablan los hermanos Urma, pero solamente lo lograremos elevando nuestra frecuencia en base al conocimiento y en base a la aplicación y la práctica de todos estos conocimientos que nos están hablando en el gran libro Urma, estos grandes guías espirituales, estos hermanos cósmicos del que nos están hablando. Pero para eso necesitamos limpiar el camino de polvo y paja. Y es que, haciendo una recapitulación del episodio anterior en el que hablábamos de este personaje, de este egregor creado por la humanidad de Alaniso y que han manipulado las conciencias, y hablábamos tras bambalinas de que Johanan Díaz, periodista, pues tenía cierta amistad con esta señora, con esa Sarita Otero, y pues les decía a mi querido Isaac que realmente Johanna no es un contactado ni es un medium. Por lo tanto, puede llevar una amistad perfectamente con esta señora, aunque sea de una genética reptiliana. Pero aquí lo importante es el egregor que se ha creado. Hay que ver ese video que nos dieron los hermanos Urma de Tulpas y egregors, en el que un egregor puede llegar a ser un egregor positivo, como por ejemplo los Andor, que es un protector de los Urma, pero en un fanatismo puede llegar a ser un egregor muy perjudicial, porque puede incluso a tener conciencia propia y puede manipular a los humanos en su afán, como la inteligencia artificial de no perecer, puede hacer que no se destruya y puede empezar. Sobre todo aquí lo peligroso es que se desvíe el camino, como lo comparaba yo a esta señora Otero con Ruth Norman de los Unarios. Es perfecto el ejemplo que se da, que se llegan ellas a creer sus propias pues sus propias, digamos, postulaciones, ¿no? Porque están inmersas en ese fanatismo que llega a ser hasta ciertos grados religioso. Entonces, pues tenemos que hablar de esto desde un punto de vista, y esto también platicaba con una fractal angelical de Lira, precisamente, de que el concepto aquí de maestros ascendidos está muy distorsionado, porque, por ejemplo, la energía del maestro Jesús, este avatar de Sirio, este proyecto de micaélico del plan cósmico para venir a anclar aquí la fuerza de la cristificación, pues su mensaje fue muy deformado, porque nos lo ponen ahí crucificado y todo golpeado para que nosotros sintamos culpa. Esto lo hacían, como ustedes sabrán, en la Roma antigua, contra las legiones de Espartaco, en las que agarraban a los esclavos que se rebelaban, los crucificaban y lo ponían de ejemplo hacia los demás. Ese es el mensaje subliminal que nos están dando. Por lo tanto, mucha gente que está despertando está peleada con la religión, y es lógico, es comprensible que la religión nos ha puesto
estos mensajes de estos maestros de una manera que a ellos les conviene, porque el mensaje, como lo he dicho, del Maestro Jesús fue traer la espada de la verdad, la espada del fuego, no una paz, porque un ser de luz debe ser manso, pero no menso. Entonces, el verdadero ser de luz, como les he dicho en el episodio pasado, es cuando uno tiene los conocimientos gnósticos, los aplica y los expande y los divulga y los comparte para que a su vez se vaya haciendo esa masa crítica de conciencia colectiva en expansión y en conocimiento. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros al día de hoy. Por eso este episodio se llama Los Hijos del Quinto Sol, porque aquí entran las profecías mayas que nos hablaban en el 2012 de un fin, de un ciclo, pero obviamente los controladores nos lo manejaron como que era el fin del mundo, porque no querían que llegáramos nosotros a esto. Por eso los crononautas, muchos de ellos que iban al pasado, se atascaban en el 2012 porque ahí era un nuevo bucle temporal, era una nueva línea y ahí en ese nudo se quedaban atorados. Esto me lo han explicado los hermanos Urma. Entonces, vemos aquí cómo nos manipulan y cómo hacen sus profecías apocalípticas los del cabal, los de la élite, para que nosotros no encontremos el sendero conocido, porque, como dice los grandes maestros Surma de este episodio, que los seres que estuvieron aquí, los terraformadores, los primordiales, partieron en sus naves de fuego, remontando el cielo hasta la fuente cósmica, pero retornarán por sendero conocido en la noche de los tiempos. Esto quiere decir que los seres que llegaron aquí después de los Namlu a terraformar desde la Hiperbórea, y que después esos seres angelicales, de los que muchos somos fractales, y estuve platicando con uno de ellos el pasado día de ayer, de esa misión tan grande, puesto que después de ahí se derivaron las razas nórdicas, las razas vikingas, esas razas arias que eran muy fuertes para sobrevivir al hielo y que era necesario que anclaran aquí y que empezaran a preservar la primera raza humana, que fue la raza del primer sol. Después ya vendrían los lemurianos, ya una raza ya más morena, ya precisamente anclando la energía materna, la energía femenina, y poniendo la escuela de los 7 rayos y trayendo el disco desde Siberia, de Shambhala hasta acá, hasta las selvas de Ipaetiti, y fraccionándolo en 13 pedazos para que cada uno de los guardianes, como mi querido Isaac, que ha sido un gran guardián del disco Sipembo, esté el día de hoy despertando y nuevamente reencontrando su camino para remontar el vuelo, como decía yo, de estos seres que han venido, seres que estamos aquí en la alianza, como los aviares, como los Urma, como los arturianos, como los telosianos, como los sumitas, que todos estamos haciendo un frente común y sobre todo una lucha, una revolución, una rebelión espiritual. Entonces, por eso he aclarado todos estos puntos de vista en cuestión de por qué los Urma aparecen con armas, porque a nivel astral nosotros tenemos nuestras misiones, nuestros avatares físicos están aquí en la 3D, pero como somos multidimensionales estamos haciendo nuestras misiones en astral y en otras dimensiones, incluso en donde está la Federación y algunos de nosotros incluso a niveles más arriba, de la 9ª dimensión hacia arriba, jalando y anclando esta red crística, porque hay unos que incluso están dentro de lo que es la Confederación, ya conciencias muy elevadas, y que, créanme, como le platicaba a este fractal de Lira, de que es muy difícil que yo, por ejemplo, en mi caso, el mayor tigre blanco, un ser de 7ª dimensión, esté trabajando aquí en esta 3D, pero es necesario venir a hacer el anclaje para que se unan todas las dimensiones y jale de esta dimensión de materia, nos jalemos hasta la 5ª en esta monada, para que después nos unamos a la supramonada. Y aquí es donde entran estos seres primordiales, estos seres hijos paradisíacos, como el arcángel Micael. Pero aquí es donde lo deforman, por ejemplo, que les decía que personas como Sarita Otero lo deforman diciendo que es San Miguel. Pues no es santo, es un ser de la corte celestial.
Pero la religión nos los hace ver desde otra perspectiva, como que tenemos que venerarlos y no es así. Entonces, estos seres primordiales y aunados a los logos planetarios, como el Maestro Jesús, que ya estuvo aquí en materia y que ha ascendido, por eso es que también hay que aclarar que eso de que viene la segunda venida de Cristo, en realidad él no va a volver como humano, porque sería como un niño de kinder que estuvo estudiando y luego ya hasta que llegó a la universidad y luego que un ser de la una persona de la universidad se regresara al kinder, pues no tendría ningún caso, ¿no? Porque el universo es avance, es conciencia en expansión. Entonces, los grandes maestros ya estuvieron aquí, hicieron su trabajo como Saint Germain de diplomacia en las cortes europeas y ahora están en altas dimensiones, pero nos dejan la energía para que nosotros la utilicemos. Y aquí es donde viene el meollo del asunto. ¿Por qué? Porque estos maestros como Saint Germain que dejan su energía, hay personas aquí, hay sectas, sobre todo lo que les decía, que aprovechan su imagen para dar mensajes deformados. También platicaba con otra gran compañera, con Violeta específicamente, platicábamos de Astar Serán. Ya en otros videos he hablado de Astar Serán y es un egregor el que nos muestran aquí, la misma foto de Alaniso, nos muestran a Astar Serán. Y quiero nuevamente platicar lo que ya he platicado en los videos de Astar Serán. Astar Serán sí existe, porque dicen, es que sí existe, es un comandante de la federación. Pero un comandante de la federación no es un maestro ascendido, es un militar que trabaja a un nivel dimensional alto, es la diferencia. Como el comandante Maitro Gurma, como el capitán Darko, más arriba como un general Raylan, como general Rur. Entonces todos ellos son militares, pero no son en el contexto de la palabra maestros, sino que ellos tienen su función. Así como el médico, el sanador, tiene su función, ellos como militares tienen su función. Que son maestros de guerra, pues a lo mejor se podría decir, pero en realidad no tienen la función como un Saint Germain, como un Melquisedec, como un Metatron. O sea, no tienen esa función, es muy diferente. Entonces aquí hay que separar. Entonces, ¿qué pasa? Que con Astar Sheran, yo platiqué en un video pasado de que era un comandante pleiadiano de la Federación, pero que estaba bajo investigación por ciertos nexos que no se le comprobaban o no se le han comprobado con los saltos blancos que están en la Luna, que están ahí en la Luna y en la Antártica. Y muchos se me echaron encima, no, que cómo hablas de Astar Sheran, que porque es el Brad Pitt cósmico de muchos aquí en la Tierra, hay que decirlo así, lo tienen así como un superhéroe. Entonces, Astar Serán está cumpliendo su labor a nivel federación, evitando la otra guerra galáctica, y tiene su proceso. Pero ¿qué pasa? Que ocupan el nombre de Astar Serán, algún listo o algunos listos lo bajan aquí y empiezan a hacer su egregor. Entonces la gente empieza a seguirlo y ya crearon una copia, digamos, una copia mental energética que es el egregor, y ese es el que anda circulando, ¿no? Con mensajes de luz y por ejemplo la diferencia con Alaniso es otro egregor que fue creado, así como se han creado muchos como Slenderman, ¿no? Que se creó así en las redes sociales y que empezaron a decir que Slenderman, y empezaron a sacar, y este Slenderman empezó a tomar forma, empezó a tomar un cuerpo, porque la mente es muy poderosa, la energía crea. Nosotros somos capaces de crear una tulpa. Yo, por ejemplo, en mi caso, he creado una tulpa, ¿no? Sandor, que es un ser con sombrero y una especie de mascada y con una gabardina. No confundir con el sombrerero, que es diferente, que el sombrerero es un arconte. Este ser es Sandor y es un guardián sabio que cuida las espaldas, un mayordomo de los Urma, un colaborador, por decirlo así, y fue creado por mí. Y en ese sentido, cuando dos, tres o más personas se juntan y le dan fuerza a ese egregor es positivo, es protector, es un egregor que ayuda a una causa. Pero por el otro lado, cuando se utiliza ese egregor para drenar la energía, como en el caso de Alaniso, llegan estos seres reptilianos o draconianos o donde sean
y empiezan a chupar toda esa energía, se empiezan a hacer como seres carroñeros y empiezan a jalar. Y muchas de las veces la persona, por ejemplo, en este caso, como esta señora Sarita, muchas de las veces ni saben que están siendo utilizadas por estos seres de bajo astral o estos alienígenas regresivos, ¿no? No lo saben y están dando su energía. Hay otras personas que sí lo saben, que sí tienen conciencia de lo que están haciendo. Y lo hacen porque a cambio de dinero, de riquezas, de poder, de estabilidad o de fama. En este caso, por ejemplo, la religión de la santería, pues los que veneran a esas imágenes, pues sabemos los medios, los canalizadores, que vemos más allá del astral, vemos que detrás de ellos están seres saurios, ¿no? Esa es la realidad. Pero bueno, entonces nosotros tenemos que hablar de todo eso para que se vaya quitando la paja del trigo y se vayan aclarando todas estas deformaciones que han hecho de los grandes maestros. Entonces, volvemos a decir que el plan cósmico aquí en la Tierra, que se inició en Hiperbórea con los arios, con los vikingos, con las valquirias, después vino la Lemuria, que ya hubo una fuerza femenina materna en la que ya aterrizó la energía que se necesitaba en ese momento de Madre Gaia, porque Gaia es un espíritu muy grande. Al principio la Tierra no tenía espíritu, era una roca, era una bola ahí, pero después ya empezó a llegar ese espíritu tan grandioso que es la Madre Gaia, un ser cósmico, y se implantó este cuerpo, encarnó, digamos. Y después de Lemuria vino la Atlántida, y esta raza ya empezó a ser más, ya más física, ya más adaptada a la materia. Seguían siendo muy altos, de 2 metros 20, de 2 metros 30, con mandíbula cuadrada, pero ya eran seres que habían traído incluso con genética de Orión, con genética de Aldebarán de Tauro, empezaron a llegar aquí y empezaron a traer sus adelantos científicos grandes, y yo encarné en esa época en la Atlántida, porque no nada más vinieron de Orión y de Tauro, vinimos también de Lira, ¿sí? Vinimos muchos seres de Lira. Entonces estuvimos trabajando con los Bracantis, como ya he hablado en otro video, estuvimos haciendo la energía masculina con la de Lemuria, que era la femenina. Pero ¿qué pasa? Que se perdió la espiritualidad, se empezó a hacer prácticas de oscuridad, que es lo que al día de hoy estamos evitando, que se haga todo ese tipo de prácticas oscuras. Por eso hemos hablado de los magos negros, de los arcontes, para evitar que se hagan esos boquetes que se abrieron durante la época de la Atlántida. Entonces, pasó lo que pasó con la Atlántida, no se consiguió el objetivo, pero ahí tuvieron que ver mucho los que estaban a cargo del planeta, como Caligastía, como Lucifer, que eran los encargados de la monada, digamos en ese momento, del proyecto Tierra, del proyecto humano, y en ese sentido ellos fueron quitados de su cargo administrativo, digamos, y fueron encarcelados. Hasta la fecha Caligastía y Lucifer pues están ahí pagando su condena. Pero entonces, estos seres que permitieron ese tipo de invasión, digámoslo así, la entrada de los chopats, que para eso se pintan solos, entrada de otros seres de bajo astral, arcontes, sucumbió, vino el diluvio. En ese tiempo estaban Anunnakis, estaban Homo capensis, y otras razas que estaban aquí, reptilianos intraterrenos, Chitauris, bueno, había de todo, ¿no? Entonces, había muchas rencillas entre las. Aquí fue donde un fractal de Enki encarnó en la Tierra para unificar los reinos y casarse con ciertas reinas para unificar la alianza, digamos, en ese momento. Todo esto sucedió antes del diluvio. Entonces, pues al día de hoy, por eso ese fue ya el cuarto sol, la era del cuarto sol. Por eso al día de hoy nosotros somos los hijos del quinto sol, esta generación de humanos que aprendiendo de todas esas experiencias que hemos tenido, trayendo todos los conocimientos es mi labor al día de hoy, intercambiar todos esos conocimientos, unificar las casas reales. Se ha acercado este fractal angelical de Lira y ahora está trabajando
de una manera muy padre, muy bonita conmigo. Y de igual manera sigo unificando los reinos de Sirio, sigo unificando los reinos de las casas de otras casas reales. Andrómeda también, ahí Andrómeda, eh, mi amiga, que más adelante diré quién es. Bueno, ella, la última vez que platiqué y que le dije aquí en la Tierra, en su fractal, que si sabía qué raza cósmica era ella, como que se puso nerviosa y no quiso saber por qué. Porque sabe que al saber su origen cósmico va a adoptar una responsabilidad, ya no de divulgación, sino una responsabilidad ya más de iniciativa, de protagonismo en esta guerra. Pero bueno, no la presiona mucho porque ella sabrá en qué momento toma su papel y su rol decisivo. Al día de hoy estamos nuevamente a la expectativa de las indicaciones de den en cuanto a la casa de Arcturus. Eso pues nada, no depende de mí. Pero entonces, por eso es lo que les digo, que somos hijos del quinto sol, hijos de la profecía maya, de estos seres divinos que nos elevamos como aves fénix hacia el cielo. Por eso, repito nuevamente, que los seres primordiales, hijos parisíacos, partieron en sus naves de fuego remontando el cielo hasta la fuente cósmica. Retornarán por sendero conocido en la noche de los tiempos. Entonces, aquí estamos haciendo valer nuestra fuerza espiritual y uniéndonos todos como uno solo, porque las almas gemelas nos estamos encontrando nuevamente y estamos uniéndonos para derrocar a todos esos ídolos de barro y ya no venerar. Por eso hablamos de la verdadera función que tienen los maestros espirituales, los maestros ascendidos, los guías espirituales, y que la religión ha deformado, que la religión nos ha puesto como que los tenemos que venerar, y quitando esos hologramas como los de Astar Sheran y los de Alaniso. Entonces, queridos hermanos estelares, seguimos aquí. Agradezco su presencia, su tolerancia, su participación, su aportes en PayPal, en la descripción, y seguimos debatiendo y compartiendo tanta información que todos tienen en sus memorias celulares. Y solamente es cosa de que juntos retomemos nuestros recuerdos y elevemos y saquemos nuestro verdadero potencial. De esta manera, hermanos estelares, urmas, fractales angelicales, urmas de Lira, fractales angelicales de Lira y de otras regiones, estamos unidos nuevamente, juntos, para trabajar en esta culminación de las guerras de Lira y Orión, que llevarán a un puerto o sendero conocido de liberación planetaria y de elevación crística. Pues, hermanos estelares, es todo lo que puedo comentarles. Nos vemos hasta la próxima en un nuevo episodio de esta serie que se llamará Mimas, la estrella de la muerte y sol negro. Gracias por su tolerancia, hermanos estelares. Nos vemos y hasta la próxima. La energía, la luz, la paz estén con ustedes. Gracias.